Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 19 de noviembre del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales que trataremos el día de hoy. En la noche anterior, el ejército ruso, las fuerzas aeroespaciales de Rusia realizaron un ataque masivo contra lo que es toda la geografía ucraniana. En este caso se atacaron muchísimas zonas del lado oeste y también, por supuesto, zonas de la parte sur. Tenemos información de lo que es el área de Sivers, una importante área que ya hemos mencionado y que por supuesto está en la ciudad de Sivers, valga la redundancia, en un grave peligro de quedar totalmente en un cerco, aunque hoy descubriremos que, bueno, una sorpresita, ¿no? Quédense hasta esta información. Por supuesto también información del área sur de la región de Zaporilla, donde las tropas rusas siguen avanzando hacia una ciudad que también está en otro cerco, ¿no? Esto es increíble, queridos amigos. Pero antes de empezar, un saludo especial a las personas que me escuchan, en especial a todos nuestros queridos amigos suscriptores del canal. No se olviden dejar su like, comentar y suscribirse a Mapa del Poder. Vamos directamente a comenzar por la información fundamental del día de hoy. Vamos a ver que en la noche anterior, en esta madrugada, se lanzaron alrededor entre 470 drones y 48 misiles. Recordemos que la mayoría de estos misiles son KH-101, los X-101, también lanzados desde muy cerca de Crimea, ¿no? Desde las playas, desde el agua de Crimea. Y bueno, la mayoría de esos objetivos fueron como tal, impactaron en diferentes zonas, fueron zonas por supuesto muy estratégicas. Sabemos que lo que es los almacenes, lo que son los almacenes de Ternopil y una planta de radio, pues habría quedado totalmente destruida, queridos amigos. Y es que incluso voy a poner esta parte de este video porque quiero que lo escuchemos. Quiero que veamos y escuchemos cómo estos misiles de crucero pues impactan en toda esta planta en Ternopil, ¿no? Es un video que me pareció, bueno, uno de esos pocos videos donde vemos la acción en vivo de los misiles de Rusia. Ahí podemos ver que en la parte inferior, pues, en la parte superior, perdón, se desplegaron las bengalas antes de ese misil impactar, algo estratégico y muy importante porque sabemos de que la defensa aérea de Ucrania, pues, así sea muy mala, por supuesto, y no esté en comparación la defensa de la OTAN de Estados Unidos, pero pues estos misiles suelen soltar esas bengalas antes de caer por si había algún sistema por ahí antimisiles que pues le da como ganitas, ¿no? De interrumpir digamos, su explosión. Vemos de que aquí cae el primero y ya habían caído varios porque ya había humo, ¿no? Entonces, supongamos que cayó uno, ¿no? Ese sería el segundo. Ese sería el segundo. Y acá vamos a ver cómo caen los demás, ¿no? Tendremos el segundo impacto. Ahí vemos cómo caen las bengalas, cómo se alzan las bengalas, o sea que vamos a ver la siguiente explosión. Ahí, ahí la tuvimos, pudieron ver en el lado, en el fondo, que bueno, van alrededor de entre 3 y 4 misiles X-101. Ese sería el siguiente y escuchamos en el fondo cómo los soldados ucranianos, por supuesto, tratan de dispararle. Incluso también se escucha al mismo momento. Incluso en el mismo momento se escucha pues cómo sale la bengala, ¿no? Cómo salen las bengalas de esos misiles. Bueno, un ejemplo de cómo estos pueblos, esos misiles rusos, incluso algunos siguieron, porque recordemos que iban hasta el oeste, ¿no? Esta sería la humarada, o sea, un humo increíble el día de hoy. Diferentes almacenes también en Leópolis, otro lugar de Ucrania. En Leópolis también habría sido destruido un almacén que por supuesto suministra, ¿no? Que esa viene siendo esta imagen, sería tomada esta imagen, y aquí veríamos la perspectiva, por supuesto, en primera persona.
Aquí veríamos pues en primera persona, vemos que es una humarada, bueno, muy grande, ¿no? Ya que sabemos de que estos almacenes, como acabo de mencionar, pues fueron destruidos en Leópolis, en el oeste de Ucrania, y ni siquiera en la parte del oeste se salvan de esos misiles que recordemos que ya se tiene un misil con alcance ilimitado y nuclear, ¿ok? Entonces ya hemos pasado a una nueva etapa de tecnología de guerra. En fin, queridos amigos, bueno, Rusia dio un golpe decisivo en la noche anterior, por supuesto que se atacaron la ciudad de Kharkov, Donetsk, Kramatorsk, incluso pues también lo que es la ciudad de Sivers, teniendo en cuenta, y también de Dnipro, en la región de Dnipropetrovsk, teniendo en cuenta que estas son la primera línea, ¿no? Entonces vemos de que, por supuesto, en la parte centro de Ucrania solamente se impactó, los drones Geran impactaron, pero muy pocos, en realidad la mayoría fueron dirigidos hacia el oeste de Ucrania y pues por supuesto tenemos en la primera línea también enfoques de misiles. Aquí vemos misiles, posiblemente misiles Kinzhal porque la información era muy poca el día de hoy, pero por supuesto estaremos muy pendientes. Esos parecen que son misiles Kinzhal que posiblemente se han disparado a lo que es Kharkov y también Dnipro. En este punto, queridos amigos, el ejército ruso está llevando a cabo la destrucción de objetivos estratégicos en diferentes zonas geográficas de Ucrania. Voy a referirme ahora a lo que viene siendo pues como tal la región del Donetsk. No tenemos información de la región de Kharkov más que la que acabamos de comentar de ese bombardeo, por supuesto. Tengo aquí en esa parte, enfrente de nuestros ojos, por supuesto, bueno, en nuestras pantallas, la región del Donetsk, Kramatorsk, Konstantinovka, Ruskivka, Sloviansk, Siversk, Lima, Pokrok, Smirnograd, anteriormente Severodonetsk, y muchísimas más, Torrets y Bakhmut, ¿no? Todas estas ciudades importantes, voy a referirme a lo que es la área norte del Donbass. Que constituye pues por supuesto la región del Donetsk. En esta zona sur de Siversk, una ciudad muy importante, está muy cerca de lo que es el Oblast de Lugansk, y bueno, en ese punto las tropas rusas han penetrado el día de hoy Siversk. Recordemos que anteriormente habíamos mencionado que era probable de que se acercara a Siversk totalmente, incluso se aislara desde las carreteras, aunque ya sabemos de que en Yampil, muy cerca de Yampil, y desde Limán ya no hay literalmente carretera para llegar a Siversk, pero bueno, yo personalmente, pues especulaba que, bueno, tratarían de infiltrarse en toda esta carretera, ¿no? Tratarían de infiltrarse en toda esta zona y también desde la zona sur, ¿no? Tratar de realizar un cerco muchísimo más interesante, pero vemos de que definitivamente, queridos amigos, las tropas rusas han tenido la capacidad de penetrar en la zona alta, la zona residencial y también la zona del este y parte de la zona sur de esta importante ciudad. Parece que es inevitable que esta ciudad sea liberada en los próximos días. Yo creo que, bueno, teniendo en cuenta cómo sucedió lo de Pokrovsk, pues creo que Siversk podrá ser en menos tiempo, algo que será muy interesante y por supuesto estaremos muy pendientes acá para mostrarles toda la información. Voy con los medios que por supuesto nos corroboran esta información. Acá vemos el primer medio como nos muestra, nos ilustra que incluso también, muy atentos, ¿no? Que incluso también esta zona del oeste de la ciudad de Sivers dentro, ¿no? De esa zona sur, pero del área del oeste, según hemos pintado todo el avance del ejército ruso, también se habrían realizado avances conforme hacia el oeste, pero en esta zona sur de Sivers. También el medio de Rovenkor, por supuesto, nos informa este primer avance en la mañana y después Anatoly Rado también nos informan que se habían penetrado como tal todas las fortalezas que cubrían a Sivers desde el lado del este y también desde el lado sur. Tengamos en cuenta que toda esta área de la zona sur es muy probable de que haya sido capturado. Acá vemos el Ministerio de Defensa de Rusia que también nos corroboraba esta información, también nos indica que es probable de que hacia la zona del oeste, pero en la parte sur de Siversk, pues no se haya como tal liberado toda esta área urbana, aunque yo creo que sí se va a realizar, se hará efectivo eso en las próximas horas, porque bueno, teniendo en cuenta el enfoque que ha tenido el ejército ruso para ya liberar lo que son las trincheras, las fortalezas más importantes, pues tendrán el espacio
el tiempo, más que nada el tiempo y por supuesto la superioridad numérica de soldados para avanzar en lo que es la ciudad de Shivers. Acá vemos los soldados rusos caminando como si nada, ¿no? En esta importante ciudad vemos cómo avanzan, por supuesto, y son vigilados. También acá vemos un grupo de ucranianos que fue emboscado por las tropas rusas que aparentemente se encontraban posicionándose para defender la zona que aparentemente Rusia estaba atacando, pero resulta y sucede que fueron totalmente emboscados y cambiaron su posición y fueron vistos. Al esto suceder, las tropas rusas abrieron fuego contra estos soldados ucranianos y por supuesto los drones FPV estuvieron ahí para realizar su trabajo, siempre exitoso. Ahí lo podemos ver como ya siempre se ha mostrado y como sabemos de que suelen ser, ¿no? No dejo más el video porque de ahí para allá se ven un par de cosas que son censurables, por supuesto, y que, bueno, siempre digo, recuerdo y recalco en nuestro canal de Telegram, que en la descripción y también en nuestro perfil pueden revisar y pueden unirse para recibir toda esta información y les prometo que encontrarán cosas muy interesantes. También en la zona de Pokrovsk, el día de hoy, las tropas rusas realizaron un avance, aparentemente están consolidándose, ¿no? Parece que las tropas rusas, después de esos grandes avances que vimos de cómo están avanzando las tropas rusas hacia el norte de Pokrovsk, pues resulta que aparentemente se están consolidando. Algo que, bueno, yo creo que es muy peligroso, ¿no? Para los ucranianos, para las tropas ucranianas, porque en este caso no deberían de estar dejando consolidarse, sino que Ucrania debería estar atacando en este momento, debería estar tratando de ingresar por otros lugares para, digamos, desconcentrar el ejército ruso que está avanzando hacia el norte, pero parece que no es así, parece que los comandantes rusos han tenido la idea de consolidar y por supuesto han dado, como decimos nosotros, en el clavo. Dieron en el clavo y siguen avanzando ya últimas zonas, últimas áreas de lo que es Pokrovsk. Solamente falta literalmente un barrio en el norte para decir totalmente liberado Pokrovsk. Y bueno, perdón, también me falta una pequeña área de Rivne que es lo que conecta Mirnograd con Pokrovsk, que ya pasaría a ser Krasnoyarsk. En este caso, diferentes medios el día de hoy nos muestran la información de esta zona. Efectivamente, las tropas rusas están realizando avances en toda esta zona de este pequeño lago, como vemos ahí en esa área. Y también el medio de Diffkane nos corrobora que sí, efectivamente se está llevando a cabo pues la destrucción de objetivos, trincheras y por supuesto unidades militares, personal militar en toda esta área y poco a poco pues será inevitable, ¿no? De que las tropas rusas tomen esta posición, aunque acá, como ya mencioné, hay muchísimo plomo, literalmente hay muchas armas en toda esta zona, por supuesto mucho personal. La mayoría de tropas que custodiaban Pokrovsk han dejado que las tropas rusas literalmente entren por su casa y ellas han ido a la retaguardia y recordemos que pues por lo menos desde esa retaguardia podrán realizar ataques constantemente, así que las tropas rusas tienen, digamos, un buen trabajo por hacer en estos próximos días, semanas y meses y incluso años. Voy a la siguiente información, queridos amigos. Ya desde este punto sería nuestra casi ya tercera, cuarta información y voy a entrarme en lo que es la región de Dnipropetrovsk. Recordemos que la región de Dnipropetrovsk ya ha sido penetrada en diferentes partes, donde más se ha avanzado es en la zona sur. Parece que están tratando de establecer todo un frente completo con lo que es Komar y Andrivka, y teniendo en cuenta todo eso, bueno, es inevitable que las tropas rusas con sus estratégicos movimientos militares pues sigan realizando avances en lo que es esa región. Hoy voy a comentar lo que es el microdistrito o el distrito de Novopavlivsk, que está o que estaba en la frontera del Oblast del Donetsk con el Oblast de Dnipropetrovsk. En este caso, diferentes medios nos han traído la información el día de hoy. Ya sabíamos de que ayer otros medios nos corroboraban de que efectivamente las tropas rusas tenían posiciones en el área del este y que yo dije probablemente eso lo tendrían en un área digamos gris. Es probable de que las tropas rusas sigan avanzando hacia el área norte, pero desde este punto ya no importa más.
porque desde esta área lo que interesa es avanzar hacia el norte. Y en el área norte, recordemos amigos que toda esa área hay una zona que está literalmente muy descuidada y que sabemos de que la región de Dnipropetrovsk aún no es la zona de trincheras, la zona de fortalezas más importantes de esta región que digamos, que se haya visto, ¿no? O que se conozca. En este caso, Divkane primero nos mostraría este movimiento hacia el norte, o sea, primero las tropas fueron hacia el norte, pero debo de recalcar que segundo las tropas fueron hacia la zona del noreste, pero recordemos que esta zona de acá ya la teníamos en una zona gris, ¿no? Entonces, lo más seguro fue que las tropas rusas, bueno, este medio de Divkane simplemente nos muestra que las tropas rusas fueron al norte, que las tropas que quedaron en esta parte centro, pues no habrían sido como tal tropas que vinieron desde la parte sur, sino que es probable que ya son tropas que se encontraban, por supuesto, en estos lugares hace algunas horas. Teniendo en cuenta eso, las posiciones rusas están haciéndose incluso muchísimo más hacia el lado norte. Acá podemos ver otro medio que nos trae la misma información. Novopavlivska habría sido capturada más de un 90% el día de hoy. Por supuesto, de esta zona se tiene información audiovisual. Acá vemos cómo caen las bombas FAC. Bueno, algo que también quiero recalcar, incluso como también lo vimos ahorita con los misiles de crucero, voy a mostrar lo que son una perspectiva muy linda de las bombas FAC, de las bombas planeadoras. Vamos a ver qué va a pasar por toda esta área, de esta área de acá vemos cómo pasó y parece un dron, ¿no? En realidad parece un dron, pero es una bomba gigante ahí que lleva esa detonación gigante, ¿no? Acá vemos desde esa perspectiva cómo por supuesto cae la bomba y acá vemos muchísimo más desde la otra perspectiva cómo es la onda expansiva de esa onda, de esa bomba, perdón. Disculpa. Y bueno, teniendo en cuenta esta zona, ¿no? Se habría atacado todo eso en el área de Novopavlivska, teniendo en cuenta los movimientos que se siguen realizando hacia el oeste y hacia el norte de Dnipropetrovsk. Voy a irme ya a la siguiente información, porque la siguiente información es de la región de Zaporilla, donde hemos tenido que realizar avances específicos muy concentraditos, por supuesto, en torno a lo que es Guliapole. Sabemos que en Guliapole, desde el área de Malinivka, desde una zona que cayó hace mucho tiempo, ¿no? Pues Guliapole ahora ya desde el norte o sea, literalmente yo creo que en menos de un mes, literal, en medio de un mes, pues ya Guliapole está totalmente rodeada desde el área norte y se siguen, por supuesto, cerrando esos bolsillos. El día de hoy, cerca de Guliapole, se vieron tropas ucranianas que estaban huyendo, literalmente, estaban huyendo de las posiciones y bueno, acá vemos esas tropas ucranianas literalmente estaban saliendo de lo que es la aldea de Tachichiska. Esta aldea que está literalmente en la defensa o es la aldea, digamos, defensa de Guliapole, pues ha sido desalojada por los ucranianos y por supuesto el ejército ruso, los operadores rusos de drones han visto este movimiento y no han dudado en realizar lo que es la destrucción de estos objetivos. Muchísima violencia, diría yo, ¿no? En toda esta área también se menciona, queridos amigos, que, bueno, lamento haber olvidado poner la imagen de que al norte de Besele, la actualización también nos mostraría toda esta área que está capturada, ¿no? Ya habrían cerrado, liberado todo este bolsillo operativo y de trincheras. Es muy probable, ¿por qué? Porque imagínense, las tropas ucranianas estaban acá cerca de Guliapole y huyeron hacia Guliapole. Y ahora, ¿ustedes se imaginan que tropas ucranianas se encuentran en esas trincheras? Yo no, la verdad, yo creo que si veo las tropas ucranianas más cercanas a Guliapole, o sea, a Guliapole, pues porque es una ciudad, ¿no? Hay más formas donde esconderse.
Pero yo viendo que los más cercanos están yendo para allá, yo estando más lejos, papi, yo también, yo de una me voy. Entonces queda muy pendiente esta actualización al norte de BCL, todo esto se ha capturado. Lamento, digamos, la verdad se me pasó por alto haber puesto la imagen representativa de ese movimiento, digamos, la información verídica, pero es muy probable que en la próxima actualización se los traiga, por supuesto. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos. No olviden dejar su poderoso like, que eso sí que nos ayudan. No olvide comentar y suscribirse, por supuesto, a nuestro canal Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta una próxima ocasión.